Hola. Eco. Respira. Habla. Escucha. Mira. Crea. Actúa. Piensa. Vive. Vive Eco. Bienvenidos. Las primeras ballenas jorobadas ya están presentes en Puerto Vallarta. La ballena es la más alta muestra de la riqueza natural significativa de la Bahía de Banderas y, por supuesto, uno de los principales atractivos turísticos de la región. Oficialmente, la temporada de avistamiento inicia el 8 de diciembre y con ella la observación muy de cerca a las embarcaciones que no cuentan con autorización para llevar a cabo acercamientos de avistamiento. La Profepa atendió a autoridades de la comunidad de San Miguel Tixca, municipio de San Pedro y San Pablo Tepozculula, Oaxaca, quienes denunciaron la contaminación de un río que cruza esa zona poblacional a causa de obras irregulares. Acompañados por representantes de la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, personal de la Profepa en la entidad ofreció a dichos comuneros dar seguimiento puntual del caso y revisar si existe competencia alguna de su parte. México Ambiental. Los Montes del Madroño y los Alagüeses, una zona especialmente deforestada de Lorca, podrá repoblarse gracias a la campaña Un Árbol por un Móvil, que la Fundación Tragamóvil y el grupo ecologista WWF han puesto en marcha con el doble objetivo de recoger este tipo de aparatos en desuso y cambiarlos por pinos, carrascos y encinas. La campaña pretende replantar 4 hectáreas de un territorio del noroeste del municipio. F Verde. Acciona ha diseñado y construido el primer coche 100% eléctrico que correrá en el Rally Dakar, un vehículo propulsado únicamente por energías limpias y que no emite partícula alguna de CO2, según informó el grupo. La compañía que preside José Manuel Entrecanales enmarca esta iniciativa en su compromiso por la innovación, las energías renovables y el desarrollo sostenible. Ecoticias. Haz eco. Vive eco. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco este jueves 20 de noviembre que muchos celebran, muchos no celebraremos. Cada quien tiene sus razones. Bienvenidos a Vive Eco, mi nombre es Alejandra Alvarado y hoy los convido a que se queden con nosotros porque vamos a darle seguimiento al Festival de las Aves que se está llevando, que se va a llevar a cabo en Chapala del 21 al 30 de noviembre. Va a estar buenísimo como cada año porque esta es ya la 5ª edición. Agradezco a Claudia Fernández, a Martín Silva, a Jorge Ariel Aguilera y a Fernando Martínez que reciben la señal en C7 Radio y C7 Televisión. En vez de Fer, vamos a agradecerle a Remy y acabo de decidir que desde este momento ya no voy a dar yo los agradecimientos. Mi compañera Begoña Lomelí me va a hacer el favor de hacerlo porque le salen mucho mejor a ella. Yo por lo pronto lo invito a que se comunique con nosotros al 30 30 53 50, donde está el Cita Álvarez recibiendo todas sus llamadas. Saludo a Bego Lomelí, quien dará la información y los agradecimientos desde mañana. He dicho. No, bueno, pues recibo con todo honor la estafeta. Ale, muchas gracias. Pues era una gran responsabilidad porque Martín Silva es muy cuidadoso de que no nos equivoquemos con su nombre y que siempre esté aquí. Muchas gracias, Martín. Gracias. El Cita Álvarez que viene llegando a la línea telefónica, ya comenta Ale, porque hoy vamos a hablar de este simposio que se va a llevar a cabo, como ya decía Ale, dentro del 5º Festival de las Aves en Chapala, que inicia ya mañana. Muchas actividades. Hoy también ahondaremos en esto y hablaremos también del ave insignia. ¿Qué es el ave insignia? Bueno, pues hoy la vamos también a conocer. Está con nosotros el maestro en ciencias Alejandro Juárez, director general de Corazón de la Tierra, Asociación Civil, que es todo un equipo de personas que arman este festival año con año. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación y contento de estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Pues todo listo para el festival y mañana se inaugura con un simposio. No, el simposio es la próxima semana, el 26, el miércoles de la próxima semana, pero mañana tenemos una conferencia que tiene un título interesante. Se llama Aves y Humanos en el Lago Chapala, Convivencia y Conflictos. Lo va a impartir el doctor Oscar Reina, investigador de la Universidad de Guadalajara, un especialista en el tema de aves. Y vamos a platicar, entre otras aves, del ave insignia de este año, que es el pedrete de corona negra, o más conocido localmente como perro de agua. Entonces es una ave muy interesante, que el nombre le viene por la cuestión de que el canto que emite cuando está en el agua normalmente parece como el gemido de un cachorro. Entonces la gente localmente, por la cuestión de que de repente se escucha el gemido y no se ve el ave, dicen, ¿sabes qué? Parece que está un perro en el agua, y le quedó el nombre, ¿no? Es un nombre como muy popular. Con eso inauguramos a las 11 de la mañana y a las 9 tenemos una actividad con un recorrido para observar aves con alumnos de la zona de Chapala y Ajijic. También una actividad interesante a la que
El domingo vamos a invitar abiertamente al público que desea acompañarnos, igual a las 9 en el Parque de la Cristianía en Chapala. ¿Cómo ha estado la convocatoria para esta edición? ¿Ya hay gente que va a estar lista en el recorrido de mañana para la conferencia? ¿Cómo les ha ido? Pues mire, en general te puedo decir que ya tenemos cupo casi lleno para casi la mayor parte de las actividades. Las actividades que son al aire libre en los malecones, en Chapala y en Ajijic, los fines de semana, los domingos en concreto, están, digamos, con mucha más abierta, no hay problema ahí con la cuestión de cupo, pero para lo que viene siendo el simposio en particular, que nos interesa bastante mencionarlo, porque es una actividad de tipo técnico-científico, donde vamos a tener personas de Sonora, vamos a tener gente de la Ciudad de México, de Guanajuato, Veracruz y de aquí del propio Jalisco, quienes van a presentar sus proyectos y sus trabajos para la conservación de aves y los hábitats que habitan. Perdón, aunque suena un poco redundante. Pero así va. Pero así va. Y en esta situación vamos a presentar cada uno de sus trabajos, vamos a ver qué es lo que se está haciendo. Digamos, es importante porque de repente tiene la sensación de que hay que inventar todo nuevo, ¿no? Y una persona que me dijo ayer una frase que me pareció muy importante, que a un especialista, un consultor, le preguntaron en un momento dado, ¿cómo podría definir el subdesarrollo? Y el subdesarrollo, él dijo, es empezar siempre de cero. O sea, haces algo, en 3 años ya no, le dice, continúa, tienes que volver a empezar. Entonces, la cuestión está en que hay mucha gente que está haciendo cosas importantes y valiosas, y si ya lo están haciendo, y nosotros lo podemos aprender y podemos, digamos, reproducir en algunos casos esas experiencias y conocimientos, me parece que le avanzamos mucho en esta situación. Estos especialistas vamos a estar discutiendo, vamos a tener un foro de análisis, también con un nombre un poco provocador, que se llama Conservación de hábitats para aves, una batalla perdida, porque es una cuestión que por supuesto consideramos que no, pero de repente como que se siente un desánimo, pareciera como que los esfuerzos no tienen resultados, y en realidad sí, pero hay que saber comprenderlos y hay que saber darlos a conocer. ¿Cuál es la importancia de que se lleve a cabo este simposio? Es el primer simposio que se lleva a cabo con este tema. ¿Por qué hacerlo? ¿Y cuál es la importancia, Alejandro? Mira, la cuestión está en que el festival, el nombre lo dice, la festival es una fiesta. Nos interesa que la gente vaya, que conozca, que se divierta, que no sienta que es una actividad así como que me siento en la escuela y me dan una clase sobre aves, ¿no? Es que vayan, disfruten, hay actividades culturales, etcétera. Pero nos parece importante, y siempre lo hemos hecho desde la primera edición del festival, que hay una parte técnica o académica que pueda servir para conocer más qué es lo que está ocurriendo y para darlo a conocer a las autoridades para que se empiecen a tomar acciones más efectivas. Las aves del lago se puede considerar que en general están en buena condición, lo cual no significa que vayan a estar así por siempre. Hay factores de riesgo, y los factores de riesgo que tenemos en el lago son importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de la presencia de pesticidas en la zona agrícola que está alrededor, que parte de ellos acaban siendo arrastrados al agua. Y también tenemos la alteración de los hábitats de las aves. El hecho, por ejemplo, de abrir un espacio urbano o el hecho de poner un malecón afecta a las aves. La cuestión es, ¿qué quiere decir esto? ¿Que tenemos que dejar de consumir agua, de consumir alimentos o de utilizar el espacio? No, lo que tenemos que aprender es cómo hacerlo. Se puede construir un malecón en el cual se mantenga la presencia de aves siempre y cuando se les den los elementos para ello. Entonces, aquí hay una serie de situaciones muy específicas y nos interesa presentarlas para que sepamos que ya hay forma de hacerlo y que incluso se pueden contar hasta con manuales, ¿no? Vamos a ir a nuestro corte, pero ahorita regresando ahondamos todavía más en este primer simposio de conservación de aves y sus hábitats que se va a llevar a cabo dentro del marco del Festival de las Aves en Chapala, que se realiza del 21 al 30 de noviembre. Estamos en Vive Eco, comuníquese al 3030-5350 y ahorita regresamos. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. Estamos de regreso, estamos platicando del Festival de las Aves en Chapala, y es que Alejandro Juárez nos dice que en los recorridos guiados para observar aves, usted podrá ver en el Parque de la Cristianía hasta 20 especies diferentes de aves. Sí, 20 especies, desde aves tan pequeñas como los colibríes y los mosqueritos, que bueno, el nombre lo dice bien, se alimentan de pequeños moscos, hasta aves tan impresionantes, por ejemplo, como el pelícano borregón o las gaviotas. Aves de gran tamaño, aves cazadoras, se ven halcones en ocasiones. Un halcón, por ejemplo, el cola roja lo puedes distinguir a 500 metros de distancia, porque cuando vuela,
el sol pasa a través de las plumas de la cola y parece que el pájaro tuviera la cola en llamas. Se ve muy, muy impresionante. Entonces sí, es una actividad muy recomendable para niños, para adultos. Alejandro, regresando a este simposio, ¿quiénes asisten? ¿Son solo académicos, investigadores, etcétera? ¿Es abierto para la gente? ¿Y cuáles son los objetivos a los que quieren llegar ustedes? La intención básica es, como les mencionaba, tener como una especie como de catálogo de acciones ya realizadas en diferentes partes de la República, en el propio lago de Chapala, pero también en la costa de Jalisco, en Manantlán, en el Charco del Ingenio, por ejemplo, que viene como una de las instituciones organizadoras de este simposio y está en Guanajuato, en donde vamos a ver cómo se hace un manejo de hábitat, porque, por ejemplo, para empezar, ¿qué es el manejo de hábitat? ¿No? Porque de repente uno puede decir, sí, claro, por supuesto. El manejo de hábitat. El manejo de hábitat, un hábitat específicamente es un lugar que una especie, en este caso las aves, requieren para poder sobrevivir. Entonces, uno diría, un ecosistema. No es lo mismo. Un hábitat es algo más chiquito. Es la cuestión de que, por ejemplo, vamos a encontrar aves que requieren árboles para estar observando y para poder cazar. Si no tienes árboles altos, algunos halcones no los vas a encontrar, por más que tengas otras situaciones, e incluso que tengas presas, porque necesitan estar detenidos para poder moverse rápidamente y cazar. Los pájaros carpinteros, por ejemplo, requieren árboles muertos para poder hacer sus nidos. Aunque tienen el pico muy duro y pueden taladrar para buscar gusanos abajo de la madera, necesitan un árbol que tenga la madera más flojita para poder hacer un agujero suficientemente grande para poner los huevos. Eso es parte, digamos, del componente de su hábitat. Algunos componentes en conjunto es lo que permite la presencia de ciertas especies en un lugar o no. Uh-huh. Cuando tienes en un solo lugar muchos hábitats, tienes muchas especies. Por eso Chapala es tan rico en especies de aves. Estamos hablando que se tienen registradas 307 especies distintas. Es enorme esa situación. Hay países que no tienen esa cantidad de aves, ¿sí? Y aquí solamente en el lago. Sí, entonces aquí tenemos todo eso, pero no es gratuito. ¿Por qué? Porque tenemos aves acuáticas, tenemos aves de orilla, tenemos aves que habitan en arbustos y tenemos aves que habitan en bosques. Todo está ahí. Uh-huh. La cuestión está en que está pegadito y justamente al estar tan pegadito las especies de repente como que se cruzan. Puedes ver una ave acuática muy cerca de donde se encuentran, por ejemplo, mosqueros o jilgueros y cuestiones por el estilo. Uh-huh. Entonces, la conservación del hábitat es clave para poder tener una población de aves sana. Si el hábitat está degradado, no vas a poder tener especies. Entonces, en este sentido, lo que estamos tratando de hacer este año con el simposio es dar a conocer, digamos, el mensaje de que las aves solas pues no pueden existir, requieren un lugar donde comer, donde alimentarse, donde protegerse, donde tener sus huevos. Uh-huh. Y en esta situación no se está haciendo de manera definida y de manera organizada manejo de hábitats en la ribera del lago. Y nos parece que es muy preocupante. Una de las razones por las cuales el lago fue declarado de importancia internacional cuando consiguió la declaratoria Ramsar en 2009 fue justamente por la presencia de aves. Entonces tenemos una contradicción porque tenemos 307 especies distintas que en temporada de invierno, ahorita otoño-invierno, empiezan a llegar las migratorias y tienes hasta 25 o 30 mil ejemplares de aves en el lago. Es enorme. De repente ves las parvadas pasar. Pero a pesar de eso no hay manejo, no hay una cuestión definida, no hay espacios que uno diga, sabes que esta zona es un santuario de aves, ni hay tampoco acciones concretas para poder decir, sabes que en este lugar vamos a asegurarnos que tales o cuales árboles se queden en pie para poder mantener una especie específica. Entonces, esa parte es muy preocupante. Y si consideramos que el lago Chapala es el lago más grande del país y que es una especie de espejo no solamente de lo que pasa en el municipio de Chapala y los municipios ribereños, sino incluso en Jalisco y a nivel nacional, pues nos parece que es una carencia grave. Claro. Y con el simposio queremos dar a conocer los resultados y hacer una serie de recomendaciones, primero para que las conozca el público, pero segundo para que sean conocidas por otras instancias de investigación que puedan darse cuenta que hay actividades de investigación que tienen que realizarse para conocer mejor qué pasa, y a las autoridades para que también tomen cartas en el asunto y definan actividades, proyectos, programas, presupuestos, justamente para atender este tema. Claro. Después de esta explicación tan clara acerca de los diferentes hábitats y cómo interrelacionan las aves del lago de Chapala, normalmente, y porque el año pasado también ya lo platicábamos aquí, Alejandro, hablando del Festival de las Aves de Chapala, cuando las personas escuchamos en las noticias o leemos en el periódico alguna nota acerca de Chapala el lago se está secando. Pero
nuevamente volvemos a la invitación de que esta relación, la simbiosis que tienen las aves, los hábitats y el mismo lago de Chapala. O sea, el lago de Chapala no es solamente que se está secando el agua, no, hay mucho que hablar de esto y mucho a dónde prestar atención. Sí, por supuesto. De hecho, esta imagen que de repente tenemos en la ciudad, cuando hablamos de que el lago tiene mucha o poca agua, pareciera como que el lago fuera como una cisterna, que lo único que importa es si tiene agua mucha o poca. Y en realidad el agua, hay que recordarlo, es un ecosistema, es una cuestión interrelacionada muy compleja entre animales y plantas acuáticas, terrestres y lo que viene siendo las partes intermedias. Uno podría pensar, por ejemplo, bueno, el agua es fundamental para la permanencia de las aves, por supuesto, pero las aves también son importantes para el mantenimiento del ecosistema acuático. ¿Por qué? Por ejemplo, los limeros o algunas especies de aves que habitan en la orillita y que uno ve muy cerca de la parte, digamos, de playa, y en donde prácticamente el agua está a 5 o 10 centímetros, lo que hacen es que buscan su alimento y escarban en el barro y también mueven las piedritas. Ese efecto combinado de las miles de aves que se encuentran ahí permite que el agua penetre y que ese suelo, ese barro que está bajo el agua, se oxigene. Y eso permite procesos de depuración del agua que permiten que la calidad de la misma sea suficientemente buena. Entonces, esta circunstancia acumulada, nosotros no le damos mucho importancia. Nos parece que un animalito, pues, ¿qué va a ser un animalito solo? Pero cuando hablamos de poblaciones de animales, por supuesto que tienen un efecto. Una cuestión sencilla y también en la misma lógica de un ave no acuática, por ejemplo, la golondrina. Mucha gente dice, pues la golondrina, qué bonita, qué bien vuela. Bueno, sí, pero además de eso, pues, ¿qué importancia tiene? Bueno, así en términos específicos se han hecho estudios. Una sola golondrina consume al año alrededor de 3,000 insectos. ¿Sí? Una sola. Una sola. Entonces, cuando hablas de una población de aproximadamente 2,000 o 3,000 golondrinas y ves esta circunstancia multiplicada por la cantidad de insectos, están haciendo un tremendo control de plagas para las cuestiones agrícolas y también reducen y controlan las poblaciones de mosquitos que, pues, son peligrosos por la cuestión de que son transmisores de enfermedades. Entonces, las aves hacen mucho por nosotros, pero no nos damos cuenta. La idea del festival es poner todo esto a la vista y que el público lo aprenda, entienda la importancia, pero lo haga de una manera agradable, que disfruten el proceso, que vaya y escuche un grupo de música, que vea un grupo, por ejemplo, de danza tahitiana, que vaya a escuchar un cuentacuentos, que vaya a ver a un experto alemán que tenemos de visita que va a jugar de manera simultánea contra 7 personas al mismo tiempo y lo más probable es que gane. Eso va a ser el 29 de noviembre. ¿Pero experto en qué? Es experto en ajedrez. En ajedrez. Entonces, la cuestión está en que el tema es culturalmente muy diverso. La gente va, aprende, se divierte, pero en esta lógica también, digamos, como que empieza a desarrollar poco a poco su cariño y su compromiso hacia las aves en lo particular y hacia el lago y los ecosistemas y hábitats que lo componen en lo general. Platicábamos de la disminución de algunas especies de la mariposa antes de entrar al programa. En estos 5 años, ¿ustedes se han dado cuenta que a lo mejor algún ave ya no regresa o regresa en menor cantidad o regresan diferentes? Mira, cada año un grupo local que se llama The Lake Chapala Birders hace un conteo de aves y este conteo se reporta a una organización que se llama Audubon Society, pero también se le reporta a la Semarnat, a la Secretaría de Medio Ambiente. En este momento no tenemos como manera de poder decir que ha habido un descenso abrupto en términos de la población, pero es muy posible que se dé. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de procesos de cambio climático. ¿Por qué? Porque esto está afectando el clima, que es un elemento importantísimo que define cuándo y cómo emigran las aves. Y, por ejemplo, sí, lo que hemos visto es, tenemos reportes de que hay poblaciones de pelícanos borregones que ya no se están yendo. Se han quedado. Que tampoco está bien. Pues no te podemos decir que esté bien o esté mal. Es simple y sencillamente, las aves se adaptan, hacen lo posible por sobrevivir. Y en esta lógica, si se están quedando, es probablemente porque tienen lo suficiente para quedarse y porque probablemente ya no tengan la necesidad de emigrar. Es muy pronto para decir nada por la cuestión de que estamos hablando de grandes fenómenos migratorios y eso no lo podemos definir de un año a otro. Sin embargo, el hecho de que ya tengamos este tipo de circunstancias me parece que son dignos de observarse. Y algo que nosotros comentamos con mucha frecuencia es que las aves son una especie de termómetro de la calidad de un lago. Si tienes un número abundante, pero además de muchas especies,
te da más o menos una idea de que la temperatura del agua está en 37.5 grados centígrados, digo, para manejarlo así. Okay. Pero si empiezas a tener un exceso de aves por la cuestión de que probablemente ya no tengan otros lugares a donde llegar, entonces tu temperatura sube. Pero si al contrario empiezas a tener una menor presencia de aves, tu temperatura desciende. El detalle es que si sube o baja la temperatura del cuerpo es malo. Lo ideal para un ser humano es 37.5, ahí nos tendríamos que quedar. Si sube o baja tenemos problemas. Y en ese sentido es importante observarlas, porque del lago pues básicamente dependemos 5 millones de personas. Claro. En términos de beneficios climáticos, pero también directamente por el agua que nos provee. Alejandro, nos quedan 3 minutos para terminar el programa. No sé en qué quisieras abundar, en la ave insignia. Primero, invitar y dar información. El programa es muy amplio. Son 10 días de actividades. En vez de mencionarlas de uno por uno, los invitaría a que consultaran el programa completo. Lo pueden ver en línea, es www.corazondelatierra.org.mx. Visítenos también en Facebook, igual como Corazón de la Tierra. Sí les recomendamos muchísimo lo que viene siendo la asistencia al recorrido de observación de aves. Únicamente es este domingo a las 9 de la mañana. Idealmente tienen que inscribirse antes porque se maneja cuota de recuperación. Son 100 pesos por persona. No pueden ir niños menores de 7 años porque se aburren, la verdad. Los niños de esa edad, ya de 7 años en adelante, ya pueden poner atención y pueden aprender a utilizar unos binoculares. Les prestamos binoculares y les prestamos guías para que puedan reconocerlas. La invitación, por supuesto, es que se sumen, que asistan. Chapala además está hermosa en esta época del año. Y la cuestión es que se despierta este gusto, este deseo de estar ahí, de disfrutar el paisaje, pero ver que las aves son parte de este paisaje y que son importantes para todos. Alejandro, te agradecemos mucho. Ya sabes, si usted quiere más información, puede entrar a la página www.corazondelatierra.org.mx. El festival se lleva a cabo del 21 de noviembre, o sea, de mañana hasta el 30. Ya comenta actividades culturales, observación, recorridos, y puedes darse la vuelta para ver, ya dices, qué bonito está el lago en estas fechas. Qué bonito. Qué bonito. Muchísimas gracias. Muy bien. Alejandro, gracias y pues mucho éxito. Que muchas gracias, ahí las esperamos. Gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana vamos a hablar de espacios recuperados en El Salto. Nos visitan los integrantes de Revés, Rehabilitación de Espacios Verdes de El Salto, Jalisco. Así que no se lo pierdan mañana aquí en Vive Eco. Buenas tardes. Haz eco. Vive eco.